Se nos plantea como que esto en realidad es una cuestión relacionada con diferentes filosofías. Es como que analizas a un asesino en serie y dices, no, lo que pasa es que hay gente con diferentes filosofías. Sí, hay gente con esta filosofía, ¿viste? Ellos creen que matar gente por placer es algo, no sé, mi novio me pegaba, después mi marido también me pegaba, mi segundo marido me pegaba, mi tercer marido me... Digo, ¿no es momento de buscar a un tipo que no te pegue? Bueno, entonces, de la misma manera, dice el efecto de red de los bitcoiners que piensan que los bloques grandes son una buena idea, ya está arraigado en BCH. Y el efecto de red de los bitcoiners que no quieren bloques grandes, ya está arraigado en BTC. Lo mismo se aplica a toda la red, la infraestructura técnica y comunitaria. Dice, el software para mineros, las bibliotecas para desarrolladores. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, bienvenida Mariana, bienvenido Luis, ¿cómo han estado? Todo bien, ¿cómo andan? Bien, yo te cuento, Luis. Muy bien. Sí, Luis bien, como de costumbre, yo bien, la verdad no tengo quejas. Déjame pensar. No, en general bien. Hoy íbamos a hablar del tema de los bloques, qué pasa si del lado de BTC se amplían los bloques, pero hay una noticia que cambió los planes. Resulta que el token de Teletubby cayó del puesto 5.000 al 10.000. Así que vamos a tener que, así, a último momento, tuvimos que tomar la decisión de dedicar el programa a este asunto tan grave que tiene a Luis muy preocupado. No, perdón, vamos a empezar. Yo pensé que habían decidido bajar el tamaño del bloque a 300 kilobytes como propone Luke Dash Jr. En algún momento va a suceder, no te preocupes. Bueno, tengo una noticia de acá de Argentina, lamentablemente. Decime si no es esta una de las noticias que fortalecen el efectivo electrónico P2P, pero esta parece mandada a hacer, no me digas. Sí, para mí que me lo escriben. Tengo un guionista. Y en este caso es el Banco Central de la República Argentina. Que muy pronto va a ser dinamitado, les digo, para los ansiosos. Esperemos, porque si las noticias van a ser de este calibre, estamos fritos, la verdad. Bueno, el Banco Central dice lo siguiente. Limitó el uso de tarjetas de crédito y débito para contribuyentes no confiables. Eso va entre comillas. Es interesante, yo traté de fijarme. Sí, no sé yo también me profundizando a ver qué significa un contribuyente no confiable. Si hay una categoría bien definida. No, es todo muy así. De lo que habla es de los que tienen el quit restringido por alguna inconsistencia, de alguna ganancia no declarada, ese tipo de cosas. O sea, comercios o personas que hayan tenido, digamos, ganancias no declaradas o gastos no justificados, todo ese tipo de cosas. Entonces salta en los números, en las alarmas de la AFIP, que ahora se llama ARCA, y esos quit de esas personas o de comercios también, empresas, lo que sea, saltan y lo ponen en una base de datos de contribuyentes no confiables. Bueno, todo esto. ¿Cómo se llama? Garca. Sí. Y van a decirle a las empresas de tarjetas, por ejemplo, no sé, cualquiera, Visa, Mastercard. Esto es lo novedoso. Proveedores de servicios digitales. Proveedores de servicios de tarjeta de crédito. Esto es lo que nunca se ha hecho. Hasta ahora nunca se había hecho. Sí, por ahí, sí, en algún caso puede ser que una persona quede excluida, pero que cualquiera pueda ser excluido sin definir exactamente por qué, y excluido de todo, porque, a ver, lee, ¿qué es lo que te impedirían? No, lo que dice es eso, que directamente el proveedor de servicios, Visa, Mastercard, la que sea, te restringe el uso de tu tarjeta. O sea, vos vas a pagar algo y como apareciste en esa base de datos de contribuyentes no confiables, no podés usar la tarjeta directamente. Aparece como que está bloqueada hasta que rectifiques tu situación. Hay todo un trámite que hay que hacer. Entonces, bueno, cuando vos pagás lo que debes, por ejemplo, si debes impuestos o lo que sea. Y mientras tanto, perdón, si o sea, que tú puedes estar de viaje en Ushuaia, por allá, sin efectivo, y luego vas a pasar la tarjeta y estás varado. No pasa nada, Luis, no comes. Y hasta que resolvés tu situación con ARCA, tremendo. No comes. Bueno, todo el mundo se estaba preguntando de dónde viene esto, por qué sacaron esta resolución, y de todos lados. O sea, la crítica fue unánime, digamos, de gente que apoya al gobierno y que no, o sea, por todos lados vinieron los palos, obviamente, y aparentemente esto tiene que ver con estas regulaciones que el Gafi y todos estos entes internacionales te obligan imponen
al Banco Central para después poder seguir, digamos, con las tomas de deuda o lo que sea que... Claro, claro, es un compromiso asumido. Probablemente, no lo sé, pero digo, a Eso es mí, lo que decía, lo que explicaba en otra, porque yo la noticia la leí de dos fuentes diferentes y en una explicaba esto, que tiene que ver con los requisitos para seguir estos lineamientos del FMI, del GAFI, de que estás luchando contra el lavado de dinero y toda esa cuestión. Sí, sí, sí. O A que sea, que esta, aparentemente se hace en otros países esto. O sea, no es que... Sí, sí, nos consta que se hace. Sí. o sea, Acordate de los acá camioneros, es inédito, acá no se los hacía. camioneros en Canadá. Imagínate cómo se puede usar esto. Imagínate en un contexto en el cual no tenés efectivo, porque el No, es efectivo, tremendo. bien lo dijo Luis, estás de vacaciones, que sé yo, y no tenés efectivo. Bueno, todavía podés tener efectivo, pero realmente si no tenés efectivo, claro, ¿qué es lo que te queda? Pero ¿se dan cuenta por qué nosotros insistimos tanto en esto? Sí, Luis. está claro por qué esta es una mala noticia para los argentinos, pero también habría que preguntar por qué esta es una buena noticia para el efectivo electrónico No, peer-to-peer. más vale. Me recuerdo que antes siempre Mariana decía, si tan solo hubiera Sí, 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 sí. una forma de dinero que puedes tener Claro. en autocustodia. Además te pueden decir, ponele que te dicen, no, mirá que estadísticamente esto se aplica a un porcentaje prácticamente despreciable. Está bien, pero se puede hacer. Y Mm, cualquier gobierno, ponele claro. que este gobierno no lo hace nunca. No, No pero se ya aplica. queda Es en... solamente, viste, una cosa formal para quedar bien con no sé Bueno, qué eso es lo organismo. que te iba a decir, que por lo que leí es muy... o sea, porque hay que tener en cuenta todo el contexto, ¿no? O sea, estamos entrando en un año electoral de las elecciones de Mm, medio término, hay un montón de cosas que... Entonces, las malas noticias, digamos, Se son... acumulan ahora. Eso, es se amplifican. peligroso tener malas noticias ahora porque se viene la campaña. Entonces algunos incluso decían, especulaban con que esto va a ser una letra chica ahí en el comunicado del Banco Central para cumplir Mm. con esto, pero que en efecto no se va... Bueno, pero también, A pero mí lo que me preocuparía Veremos. es, claro, hoy en día están ellos en el poder, están Milei. La cuestión es cuando esto pasa a manos de un Totalmente. psicópata fiscal ¿qué va a y no está pasar? bueno que eso esté ahí. Garantizado. Imagínate Kicillof con esta herramienta. Pero totalmente. Sí. O sea, eventualmente lo vas a tener. No, no, por eso es malísimo y bueno, esperemos que den marcha atrás o no sé, qué sé yo, que no, por lo menos que no lo hagan efectivo, que no lo hagan en la realidad, que sea nada más una cosa. No, por mí que lo hagan. Yo creo que eso es justamente lo que falta, es la chispa que falta para que la No, gente sí, diga, está bien, bueno, pero hay mucha gente que todavía no conoce las criptomonedas. bueno, está bien que la conozca. Será el Se momento. las presentamos. La realidad los va a topar con esta herramienta. Mucha gente cree, sí. Sí, se entrega. No, es Parecés como- Lelutier, ¿viste? no digo porque, de verdad, hay que. Cuando lee mal la carta. Sí, sí, sí. Pero No sé digo, si conocen Lelutier, Luis, pero bueno. pues No, dicen, no. ¿qué te basas? Algo para googlear. No sé, en la fe. O por ahí, qué sé yo, en la intuición, no sé. Pero lo que nos han dicho es que, ¿se acuerdan ustedes? Porque, no sé, esto por ahí ya no se menciona tanto, pero en su momento, tiempo de la guerra por el tamaño de los bloques, decían, cuando haga Mm, falta, ¿sí? No sean impacientes, ¿sí? Ustedes, infantes que quieren ya todo, que no, no, sí, esto no es así, ¿sí? Nosotros vamos a decidir cuándo realmente hace falta aumentar el límite al tamaño del bloque. No es que, como dicen algunos, que tiene que permanecer eternamente limitado a 1 megabyte. No, 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 no. Esto se va a hacer a su tiempo, quédense tranquilos, ¿sí? Todo se va a resolver. ¿Qué es lo que se va a resolver? Bueno, por un lado, el tema de las tarifas altas, porque en ese momento la gente estaba viendo que a medida que se aproximaba, ya nos habíamos topado con el límite, las tarifas empezaban a aumentar considerablemente. Las confirmaciones se hacían impredecibles, entonces la gente se impacientaba y decía, realmente estos tipos, claro. bajo estas circunstancias, no van a hacer nada. Otra cosa, la privacidad se hace inaccesible. Pues si la tarifa es tan alta y vos necesitas un servicio que involucra múltiples transacciones para poder mantener tu privacidad, y bueno, todos estos problemas se van a resolver, nos decían, de distintas maneras, ¿sí? Necesitamos, una de las cosas que, sí, yo me voy acordando, ahora que leí un artículo que traduje de Jeremy, me fui acordando de algunas cosas, esto de necesitamos algo que nos presione, que nos empuje a buscar soluciones imaginativas, ¿sí? Y esto es el límite de 1 megabyte. Pero no va a ser eterno. Vamos a ir viendo pasito a paso. Bueno, lo que no nos dicen, lo que no nos dijeron, nunca dijeron, creo que nunca dirán, es con qué criterio.
Porque en algún momento hubo tarifas de promedio $50, después otro pico hubo de 70 en promedio, incluso hace no tanto tiempo, llegaron a $300 en promedio. Bueno, aparentemente eso no es suficiente. ¿Sí? Pero tampoco es que te lo dicen, no está explícito en qué momento sí sería razonable hacerlo, ¿no? Ahora, el problema no es solo que no sabemos cuál es el criterio, no sabemos cuál es el mecanismo. Aún si se quisiera hacer, no se sabe cómo, ¿sí? Cómo empezar, quién realmente lo va a hacer, a quién hay que convencer. Es toda una cosa opaca que además, a ver, esto es lo que no te dicen. Es que sí hay gente decidiendo, sí hay gente que tiene un interés acá, pero esa gente es completamente impermeable a las necesidades de los usuarios. Y eso es lo que mucha gente prefiere ignorar, porque si tu experiencia como usuario no importa en absoluto, entonces, ¿qué es lo que sí importa? Si vos no podés usarlo, vos incluso si comprás el discurso que esto es solo digital, no podés, porque cada vez que comprás incurrís en un costo que te lo hace antieconómico. Si vos, todo eso no importa. ¿Qué es lo que sí importa? De eso es el tabú. De eso no se habla. ¿Qué es lo que se está defendiendo cuando se defiende ese límite arbitrario al tamaño de los bloques de transacciones? Perdón, Luis, ¿ibas a decir algo? Tú preguntas cuál es el criterio, o sea, el criterio es el mismo de una monarquía absoluta, o sea, la completa arbitrariedad. En 2015 habían algunos de aquel lado que decían que 2 megabytes era moderado. Han pasado 10 años ya de eso. O sea, Sí, sí. no se ha planteado pasarlo a 2 megabytes. No te digo 32, que es algo que repito mucho cuando hablamos de... No te digo 32 megabytes, 8, 4, 2. No. Ahí se Claro. queda. En uno se queda. Ok. No sé, cuando fue Sí. toda la discusión, estaban las propuestas con 2, ¿te acordás? O sea, había propuestas con 2, con 8, con 16. Sí, no, ellos mismos. Antes de que llegara Blockstream decían 100 megabytes. O sea, el día que llegó Blockstream, automáticamente todos pasaron a considerar que el límite tenía que ser 1. eternamente de 1 megabyte. Y el momento en que dijeron, no, esto en el futuro va a aumentar, fue el momento en que necesitaron que la gente se relajara, así que la gente pensara Claro. que eso iba a pasar, que iba a escalar. Pero después volvieron a 1 megabyte. Eso fue... 2 megabytes era moderado y razonable cuando lo que estaba sobre la mesa era que fuera ajustable y que fuera decidido por los mineros, si no recuerdo mal. Sí, no, a ver, el propio Adam Back dijo, pasemos Ujú. ahora a 2, después a 4, después a 8, después vemos, según cómo estamos en ese momento. Esa era la propuesta del propio Adam Back. Sí, se Eh, proponía esto, una cosa. y él decía, creo que, o sea, subir año tras año Claro. o año por medio, una cosa así. O sea que Con ahora tal ya de que no estaríamos saliera de sus manos. con la propuesta de Adam Back, ya estaríamos con bloques de, qué sé yo, docenas o no sé, centenares de megas. Algo pasó en el medio. Pero eso no se nos dice, se nos plantea como que esto en realidad es una cuestión relacionada con diferentes filosofías, ¿no? Acá tenés a unos tipos que tienen una filosofía, con una cosa muy elaborada, ¿no? Y hay otros que tienen otra filosofía. Digo, pero esto también es interesante, porque hay mucha Eso sí gente... se deja que se plantee, porque en muchos lados ni siquiera se No, plantea el pero tema. cuando hablan, por ejemplo, si vos ves a un tipo, no sé, a un tipo que hace un video para YouTube, que superficialmente investiga la cuestión, y dice, no, acá hay dos bandos, sí, pero lo que pasa es que tienen diferentes filosofías. No es que uno está equivocado y el otro está en lo cierto. O sea, hay una hoja de ruta que te lleva a destino. Satoshi Nakamoto lo explicó hasta el cansancio. Hay otra... Es como que analizas a un asesino en serie y dices, no, lo que pasa es que hay gente con diferentes filosofías. Exactamente. Sí. Sí, hay gente con esta filosofía, ¿viste? Ellos creen que matar gente por placer es algo válido, es correcto moralmente, y estos otros que no. No, o sea, hay uno que está equivocado. ¿Podés probarlo o no? Por ahí, si no sabés, entonces, pero no me digas que es una diferente filosofía. Investigalo primero y fíjate si hay uno que está en lo cierto y el otro que no. ¿Sí? Pero de vuelta, este es el tabú. Es como poner en un mismo plano al brujo que está cantándole a los espíritus y al médico que está eligiendo un antibiótico después de hacer un diagnóstico, ¿no? Después de hacer estudios, decir, bueno, esto es una infección, este es el germen, voy a elegir el antibiótico adecuado. O como poner al mismo plano a un tipo que está montando un sistema de riego por goteo, ¿no? Después de estudiar bien exactamente qué recursos va a necesitar para eso, ¿sí? Qué tecnologías, y otro que está bailando la danza de la lluvia. Pero no estoy exagerando.
este nuevo planteo, contrario a la idea de Satoshi Nakamoto, por popular que sea, y recordemos que la danza de la lluvia en algunas culturas fue popular y quizás sigue siendo popular, por popular que sea, no es más razonable que bailar para que llueva. Ahora, llega un punto en que no decir esto, que estamos diciendo nosotros, te convierte en cómplice. Y yo creo que un tipo como Paul Stork, del que ya hablamos, medio que está entrando en esa categoría, o ya entró de lleno, ¿no? Porque ¿cuántos años lleva tratando de convencer a los que controlan el repositorio de Bitcoin Core de que hace falta hacer algo? Que esto, digamos, que el éxito no está predeterminado y que hace falta hacer algo al respecto. Puede ser, digamos, lo que él propone es en realidad un aumento del tamaño del bloque por otra vía. De esto ya hablamos, no quiero meterme. Ahora, a mí me da la impresión de que O sea, lo que él propone es una solución y ellos lo que no quieren es que haya una solución no, al porque tema, ellos viven del problema. del Entonces, problema. Por eso. pero no lo pueden llamar un problema. Lo que es un problema para ellos es una solución. Ahora, en algún momento vos tenés que sospechar que lo que obtiene Paul Stork, que es esta permanente humillación, ¿no? Sí, es que es lo que te iba a decir antes. Incluso los que son tibios o diplomáticos, ¿no? Y dicen, bueno, hay dos corrientes, bueno, y quieren quedar bien con uno y con el otro. Incluso esos son atacados, porque como están dando la entidad a la otra parte, eso no se, por eso en algunos lugares son tan tiranos, tan autoritarios, que directamente no se puede hablar del tema. O sea, mejor que el tema no exista. Incluso cuando vos lo plantees como dos corrientes diferentes, están estos, están los otros. Por eso a Paul, que quiere ir por la vía política, ¿no? O sea, él tiene la teoría de que Sí, sí. la vía política es la que puede llegar a llevar a buen puerto. Incluso él, porque en realidad porque está planteando, está diciendo el rey está desnudo, entonces hay que callarlo. Sí, es ¿me que no lo entendés? está diciendo directamente porque No, él quiere ser no, diplomático, pero pero ellos cada se vez dan que habla, cuenta. exacto, Ellos se dan cuenta de que aunque vayas por la vía diplomática, estás queriendo, o sea, si vas por la vía diplomática es porque hay un conflicto. Entonces ellos lo que quieren es que no se sepa que hay un conflicto. pero Ese es el punto. a lo que voy yo es, si el tipo habla, cada vez que habla, lo maltratan, y no es que simplemente habla, presenta Todo ¿no? documentado, sus todo, sí, sí, argumentos sí. y su propuesta con lujo de detalle, y lo viene haciendo hace más de una década, sí, por lo menos una década. ¿No será que el tipo lo que quiere es eso? Es un poco es como el síndrome de la mujer eternamente golpeada. Vos, digo, no estoy ¿Vos justificando, querés por decir supuesto. que él quiere seguir Claro, el en tipo esa no quiere postura de... si el tipo quisiera resolver, resolvería. Diría, bueno, está bien, esto definitivamente no es por acá, vamos a buscar una alternativa. Sí, no sé Pero cuál es el interés personal de seguir queriendo convencer a gente que ya se tendría que haber dado cuenta hace rato de que... lo que se infiere de sus actos es, por eso doy el ejemplo de la mujer. Viste que cada tanto aparece, no, que yo, no sé, mi novio me pegaba, después mi marido también me pegaba, mi segundo marido me pegaba, mi tercer marido me... Digo, no es momento de buscar a un tipo que no te pegue, qué sé yo, es una idea, ¿no? Por ahí es demasiado radical. Y se la dejo picando a Paul Stork. Bueno, y a propósito de esto, perdón, me di cuenta de una cosa y quería compartir este descubrimiento con ustedes. ¿Por qué resulta tan atractivo esto de que esta idea que hablamos la vez pasada, ¿no? De que Bitcoin tiene como una especie de conciencia y voluntad propia, ¿no? Como que algo que dicen muy a menudo es, a Bitcoin no le importa tu opinión. Vos decís, che, esto es una porquería, o esto no es sostenible, o esto lleva a tales y cuales resultados que no son deseables. Fíjate, a Bitcoin no le importa tu opinión. ¿Sí? Es esta entidad que tiene su propia lógica. No trates de entender. Bueno, todo esto creo que es la manera en que los secuestradores esconden su condición. Es decir, yo no soy el que decide, es esta entidad sobrenatural la que decide. No, macho, ahí hay un tipo, corre la cortina y hay un tipo moviendo las palancas. No es que esto, viste, es un misterio. No hay ningún misterio. Pero también es la manera en que los cobardes esconden su condición, ¿no? Volviendo al caso de Paul Stork. No es que yo no quiero desafiar a los secuestradores. Es que en realidad yo soy, digamos así, un simple ser humano tratando de desafiar a esta entidad sobrenatural de vuelta, ¿no? O sea, es como la batalla es tan difícil, es tan cuesta arriba, sea porque es una entidad sobrenatural, que es la postura de los místicos, o porque es una cosa ya osificada, ¿sí? No hay nada que hacer.
y se osificó espontáneamente, lo mejor es aceptar la realidad. Y ellos no tienen nada que ver, ¿sí?, con esa realidad. Digo ellos, me refiero a los secuestradores y a los que se hacen los tontos, los que dicen acá no hubo secuestro. La verdad es que acá no hay ningún misterio, ¿sí? O sea, hicieron lo mismo que hicieron con BTC, lo hicieron en su momento con el oro. O sea, tenemos un precedente. ¿Qué hicieron con el oro? Lo desmonetizaron. Recordemos, si lo desmonetizaron porque previamente había sido monetizado, pero no por el Estado, ¿sí?, por el mercado. Y convencieron a las masas de que, en realidad, digamos que la aposta es usar custodios. Lo mismo pasó en su momento con el oro, ¿sí? Dejen que los custodios se encarguen y dejen que los que saben se ocupen de la política monetaria. O sea, tiene que haber una política monetaria, que es la postura de Peter Todd. ¿Qué es esto de tiene que haber inflación, no sé cuánta, pero ya veremos? Esto es de vuelta, reintroducir la política monetaria en BTC. ¿Cómo reintroducís la política monetaria? Primero tenés que hacer que el sistema, tal como lo creó Satoshi Nakamoto, no sea viable a largo plazo. BTC hoy, digan lo que digan, los fans, los Michael Saylor fans, ya es prácticamente indistinguible del dinero fiat. Todavía esto es algo que por ahí no se nota, pero va camino a ser algo igual o incluso peor que el dinero fiat, por lo que decimos acá. Si por lo menos el dinero fiat vos lo podés usar y sí, hasta el momento en que te bloquean. Pero en el caso de BTC, si la propuesta es usar custodios, 95% de la gente que usa Lightning usa custodio, y después se le dice a la gente que en realidad la aposta acá es comprar el ETF y todo, digamos, todas estas Seguir segundas, todo terceras capas. por la vía mainstream. Entonces, por supuesto que no va a competir con el dinero fiat. Pero para eso fue creado. De vuelta, ¿sí? Y por eso fue secuestrado. Sí. No debía existir. Pero que hayan logrado convertir a BTC en dinero fiat no significa que ganaron, ¿sí? O sea, ganaron esa batalla, pero yo tengo la impresión de que la joda está como empezando a terminarse. Sobre todo después de ver la entrevista que le hizo Tucker a Roger Ver. Parece que se les está diciendo cada vez más difícil Tenía ganas de mencionar eso. sostener el circo, ¿no? Es como que la carpa, ¿viste? Esas carpas de circo que vos decís, esos circos que van circulando y las arman más o menos. Bueno, a mí me parece que ahora están bajo una tempestad. Y sí, obviamente, hay gente muy poderosa. O sea, si está BlackRock defendiendo todo esto, por supuesto que no es fácil, pero cada vez hay más gente enterándose de la verdad. Y aparte me llamó la atención que te decía ayer este comentario, que me llamó la atención que después de esta entrevista de Tucker están apareciendo gente que era de los primeros tiempos, como Amir Taaki, Sí. Ryan X. Charles, o sea, gente Sí. que estuvo en su momento de los primeros con Bitcoin, ¿no? Con BTC. Cuando fue toda la guerra de los bloques, bueno, cada uno tiró para su lado, algunos se fueron por un lado, Ryan deliró para muchos lados, no importa. Amir salió del ecosistema por un tiempo, se dedicó a otras cosas, y ahora de golpe hay comentarios de ellos, y muy explícitos, digamos, apoyando a Sí. Roger y diciendo quién es Roger, en realidad, porque lo conocen incluso personalmente. Entonces, bueno, me pareció que eso era como una buena señal, una linda señal de decir, bueno, es gente que estaba desde el principio y sabe la historia. Y la gente, la mucha gente vivió. de BTC está como en una disyuntiva, ¿no? Porque sí, lo lógico es apoyar a este tipo que está siendo perseguido, nadie entiende bien por qué, bueno, se sospecha por qué, pero por otro lado, si lo apoyo, hay gente que puede llegar a sentir curiosidad y comprar el libro y leerlo y digo, me libre. Ujú. Sí, Luis. Ryan en un momento se fue a BCB, después se dio cuenta de lo que era y odiaba luego todas las criptos. Sí, Ryan Y estuvo. ahora se le va a romper una lanza a favor de Ryan. Esta viene siendo la primera entrevista de Roger desde que lo atacaron judicialmente, tengo entendido. O sea, Sí, porque había rompió el silencio. aparecido en una entrevista, pero su persona nada más y con una cinta en la boca y hablaba solamente la Tracy Thorman, que es La la representante representante de él, legal. que está haciendo, digamos, todo el trabajo para ver si consigue el perdón de alguna manera. Y ojo que Elon Musk respondió
a esa entrevista en X. O sea que Elon Musk, recordemos, es un tipo que muy pronto va a ser quizás una de las personas más influyentes próximo gobierno de los Estados Unidos. Así que, Esperemos que. qué sé yo, eso me parece auspicioso. Pero, viste, con el sistema de justicia uno nunca sabe. Bueno, esta tendencia me parece que se está empezando a revertir. Y es una tendencia de muchos años, entonces parece como irrompible, ¿no? Y de hecho, mucha gente aprovecha esa tendencia y apuestan a la baja. Pero ¿qué pasa? Cuando se rompe esa tendencia, esa gente se quema. Y podríamos estar, digamos, cuando esa expectativa se rompe, el resultado puede ser explosivo. Y creo que está todo dado, desde el punto de vista técnico, fundamental, desde todo punto de vista, para que empiece a brillar BCH, pero no por lo que se puede hacer con BCH, sino porque la gente descubre qué es lo que se puede hacer. O sea, qué es lo que siempre se pudo hacer con Bitcoin. Y que en realidad las limitaciones de BTC no son intrínsecas, fueron impuestas. Pero muchos se preguntan, y es una buena pregunta, ¿qué pasaría si BTC aumenta el límite al tamaño de los bloques? Asunto tan controversial hace muchos años. Bueno, al final eso no se hizo. Pero si se hace, eso no sería el final, el fin para BCH, ¿sí? Para Bitcoin Cash. Porque mucha gente piensa, bueno, esta era, sí, en algún momento fue la única diferencia, pero cada vez se fueron distanciando más. Acá les traigo traducido al castellano, creo que es el mejor artículo que hay al respecto. ¿Sí? Es como un compendio de todas las razones por las cuales no solo esto es extremadamente improbable, o sea, que se haga, que se aumente el tamaño de los bloques en BTC, sino que aún si se hiciera, eso sería contraproducente para BTC, ¿sí? O para BTC o para la cadena resultante de ese split, si es que hace falta un split hostil para lograrlo, ¿no? Voy a dejar el link para el que quiere leerlo en su idioma original y empiezo a El leerlo. artículo escrito por Jeremy de Perdón. Bitcoin Cash Podcast, Sí, ¿no? eso me faltó decir. Jeremy de Bitcoin Cash Podcast. Dice, si BCH mejoró con respecto a BTC al aumentar el límite al tamaño de los bloques de 1 megabyte, ¿qué pasa si BTC hace lo mismo? Por definición, todos los que apoyaron aumentar el tamaño de los bloques abandonaron la comunidad BTC. Algunos terminaron en BCH, otros en otros lugares, después de que BTC se negara a hacerlo. Los individuos restantes de BTC, indiferentes a años de apasionados debates, se mantuvieron totalmente firmes en que aumentar el tamaño de los bloques nunca debería ser una opción y eliminaron y censuraron activamente cualquier voz disidente. Desde entonces, a los nuevos miembros de la comunidad BTC solo se les ha contado una versión de la historia y es aún menos probable que estén interesados en un aumento del tamaño de los bloques, ¿sí? Todos estos, los que vinieron después, son los que, y se quedaron ahí, que repiten como papagayos todas estas cosas, que así se preserva la descentralización, bueno, todos estos versos, y lo siguen repitiendo. O sea, lo que quiere decir ahí es que los que la vieron ya están afuera. Los que quedaron es porque o no la vieron porque no se enteraron de la situación o no la quieren ver, una cosa así. No se enteraron, o no, sí. O tienen intereses por otro lado para Exactamente. que la cosa siga así. Exactamente. O sea que todos los que vieron cómo era la realidad ya están en otro proyecto. Sí, exactamente. Efecto de red de las ideas. Esperar un, entre paréntesis, eventual aumento del tamaño de los bloques en BTC es como pensar el francés, esto pone entre comillas, el francés y el español son bastante similares. ¿Qué pasaría si toda la población de Francia de repente decidiera comenzar a hablar español? ¿No podrían así superar a España en el uso del español? La gran mayoría de los hispanohablantes están en España. Todas las personas más influyentes de habla hispana son españolas. Todas las mejores escuelas de español ya están en España. Cada día se enseña español a más jóvenes hispanohablantes en España. Todas las señales de tráfico y los menús de los restaurantes y los documentos gubernamentales y los planes de negocios de las empresas y todo lo demás ya están en español. Y a cualquier francés que piense que el español es superior al francés, le iría mejor mudándose a España que tratando de convencer al resto de Francia. O a cualquier país de Latinoamérica. Sí, pone. No habría forma de coordinar a toda Francia para que simultáneamente abandone el francés y cambie a hablar español. Lo contrario también es cierto por un español que piense que el francés es un idioma superior. Debería mudarse a Francia, ya que cambiar el resto de España a su preferencia individual sería imposible. De la misma manera, el efecto de red de los bitcoiners que piensan que los bloques grandes, acá en esto de los bloques grandes,
Bueno, esto no es mi artículo, pero esto es algo que yo añado, sí. No restringidos arbitrariamente, porque esto también es parte de la propaganda, ¿no? Estos quieren bloques grandes, como estos son unos irresponsables. No, es lo que se necesite. Exactamente, lo que se necesita. No es grande también, o sea, grande que es arbitrario también, ¿no? Es grande para quién. No, es lo que se necesite en un momento En determinado. función de la demanda. Bueno, entonces, de la misma manera, dice el efecto de red de los bitcoiners que piensan que los bloques grandes son una buena idea, ya está arraigado en BCH. Y el efecto de red de los bitcoiners que no quieren bloques grandes ya está arraigado en BTC. Lo mismo se aplica a toda la red, la infraestructura técnica y comunitaria. Dice el software para mineros, las bibliotecas para desarrolladores, la forma en que funcionan las billeteras, las estrategias de incorporación de comerciantes, los mensajes a los usuarios finales, etc. Obstáculos para un aumento del tamaño de los bloques. Si alguna vez se planteara la posibilidad de aumentar el límite en el lado de BTC, el pensador herético sería expulsado y le resultaría más fácil cambiar a Bitcoin Cash que convencer a toda una comunidad celosamente en contra de esa idea. Incluso si a una minoría sustancial le gustara la idea, sus ideas solo podrían conducir al mismo resultado de una división de cadena hostil y caos en la comunidad de BTC por el que ya pasó BCH. Esto implica, como mínimo, años de debate previo a la bifurcación, consternación y estancamiento. Desmantelar la propaganda generalizada, como que las bifurcaciones duras son malas y se necesitan bloques de 1 megabyte para aumentar la creatividad, esto que decíamos antes, ¿no? Conseguir un apoyo significativo entre los mineros, dice, Ya va. dice, ¿Por qué no lo cambian a 300 kilobytes? Así aumenta la creatividad aún sí, más sí, todavía. sí, se Hay va. 100, 10. Creatividad to the moon. Conseguir un apoyo significativo entre los mineros, notoriamente, pone entre paréntesis, ocupados y distraídos. Y los mineros, yo diría, ya tienen un backup. Ya algunos incluso lo dijeron. Existe BCH, entonces si el modelo de BTC a la larga demuestra ser fallido, ya tenés una alternativa. Otro punto. Posible fracaso en el lanzamiento de una versión mejorada. Una división de cadena hostil es un ejercicio de último recurso, caótico y riesgoso y con una posibilidad de sobrevivir muy incierta. Ya tenemos, de eso ya tenemos históricamente un ejemplo, porque BCH se pudo escindir, pero el 2X de Segwit en aquel momento, que era la otra alternativa, fue totalmente tumbada. Acuérdense que hicieron una campaña muy bien orquestada en contra y ni siquiera llegaron a la fecha. Sí, no, perdón, y esa campaña. Las empresas tuvieron que decir, mira, ya no, nos desentendemos de esto, el repositorio está allí, pero no vamos a hacer nada. Sí. Esa campaña, recordemos, incluyó ataques de negación de servicio. Sí, fue brutal. Brutales, como nunca se había visto en la historia de Internet. Posibles divisiones adicionales entre bandos en competencia dentro de los renegados después de lanzada una bifurcación con éxito, ¿sí? Como le ocurrió a BCH con BSB y XCC. Otro punto, una necesidad de unirse en torno a una nueva identidad y estructura de gobernanza. Otro, más cambios técnicos para facilitar la competencia como una bifurcación independiente de BTC. Por ejemplo, un nuevo formato de dirección, modificaciones al algoritmo de ajuste de dificultad, necesario para asegurar la supervivencia en esos primeros momentos. Implementación de protección de repetición, esto es para asegurar que las monedas que vos movés en una cadena no se mueven simultáneamente en la otra y podés rescatarla, sí, bueno, etcétera, etcétera. Años de presión a la baja del precio por parte de los creyentes en 1 megabyte que se deshacen de sus monedas. O sea, el dumping puede llegar a durar años y nosotros ya lo hemos sufrido. Fractura del efecto de red para empresas basadas en BTC. Liquidez en sitios de intercambio, proyectos de software, foros comunitarios, etc. Todo esto empieza de cero. Perturbación deliberada por parte de partidarios de 1 megabyte y modelos comerciales que dependen de un tamaño de bloque artificialmente restringido. Por ejemplo, el ecosistema de la red Lightning, ¿sí? Entre otros. O de Liquid. Liquid, qué sé yo. O sea, todos estos pelean a favor de mantener el límite y eso significa pelear también contra de los que plantean alguna alternativa a eso. Otro punto. Creación de nuevos centros de discusión comunitarios, podcasts, foros y reuniones en persona, todo de lenta tracción y dudosa permanencia, ¿sí? Todo esto. Y yo creo que esto es algo que algunos por ahí no se le pusieron a pensar con lujo de detalle, pero lo sospechan. Y eso también los mantiene, digamos, bajo el paraguas de Blockstream. Sí, se quejan, pero bueno, se quedan ahí. Porque saben, en el fondo saben que
La alternativa es todo esto que está él describiendo, ¿sí? sí. Y, digamos, esa alternativa o pasarse a BCH, y eso significa comerse su orgullo. Enorme confusión por parte de los poseedores de BTC que pueden o no estar al tanto o involucrados en la crisis de la bifurcación. O sea, todo lo que está describiendo es lo que se vivió a partir del 2017 hasta ahora, hasta la fecha, de agosto de Exactamente. 2017 hasta la fecha, lo que se vivió de este lado del, Sí. de este lado del fork. Deshacer o repensar las mejoras, entre comillas, técnicas de BTC como Segwit o Taproot que la comunidad de BCH ha evitado sabiamente, ¿sí? Hay una razón por la cual los splits posteriores no partieron de BTC, ¿sí? O sino de BCH. Toda esa deuda técnica vos no la tenés en BCH. ¿Cómo lidias con este problema partiendo de un fork desde BCH o directamente abrazando BCH? Otro punto, un mínimo de varios años de funcionamiento para generar confianza en la resiliencia del proyecto. BCH ya tiene muchos años de ventaja en este trance y ninguna bifurcación teórica nueva lo ha iniciado aún. Años de debate, más años de caos posterior a la bifurcación, son años durante los cuales BCH sigue avanzando aún más sin interrupciones. Nadie en el bando de BTC está realmente convencido de aumentar el límite. Y si cambian de opinión, es mucho más fácil cambiar de bando y sumarse al impulso existente de BCH que empezar de nuevo. BCH tiene ya varios años existiendo, lo suficiente como para saber que no es Solana. O sea, que no se cae a cada rato. Sí, bueno, por ejemplo. No, y aparte de nuevos proyectos que fueron surgiendo en los últimos años, o sea, Pero decir no es Solana no es solo no se cae cada rato. No es una company coin. También. Esto es clave, porque Solana es solamente un ejemplo más. Todas estas, la gran mayoría de estos nuevos proyectos son proyectos impulsados por Venture Capital. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Acá, si la idea es competirle al dinero fiat, no es por ese lado. O sea, tenés a quién apuntar. Cuando tenés a quién apuntar, eso significa que todo ese proyecto es vulnerable. La idea de Satoshi era justamente que no hubiera un punto al cual vos puedas apuntar, del cual depende todo el sistema. Claro. Y mencionando también, porque él habla de los forks que experimentó BCH, o sea, durante estos años BCH tuvo el tiempo de que se purgara y, por ejemplo, se fueron los que pensaban que BCH tenía que ser compliant, ¿no? Que tenía que cumplir con las leyes del Estado, esos se fueron a BSB. Los que pensaban que tenían que mandarse de los bitcoins minados hacia una organización que arbitrariamente le mande dinero a los desarrolladores, se fueron a ICA, se llama ahora, ¿no? Que es Bitcoin ABC. Entonces, convenir que en BTC aumenta el tamaño de bloque y tiene también que purgarse de un montón de los Michael Sayloristas y todo este tipo de... Imagínate. Sí. Por eso digo, todo lo que vivimos durante todos estos años sería replicado. Vivimos Claro. y superamos. Esta es la cuestión. O sea, Sí. y muchos no lo superaron. Entonces, de vuelta, a medida que pasa el tiempo, te vas convirtiendo prácticamente en la única alternativa racional y viable. Otro punto. Todos los influencers más prominentes en la escena de BTC creen firmemente en la necesidad de mantener el límite de 1 megabyte y lo manifiestan públicamente. Y un cambio de opinión implicaría una enorme pérdida de credibilidad y reputación y reavivaría inmediatamente la idea de que tal vez los partidarios de BCH han tenido razón desde el principio. Sí. O sea, yo creo que es más probable que veamos un BTC con inflación arbitraria, que es lo que propone Peter Todd, entre otros, y quizás convertido en, digamos, que elimine la prueba de trabajo en favor de la prueba de participación, que un BTC escalable. A esta altura creo que lo más probable es que veamos cómo se sigue deformando hasta convertirse en algo completamente irreconocible. Y esa es la razón por la cual nos quieren ocultar el white paper y todas las discusiones que tuvo Satoshi Nakamoto y el libro El secuestro de Bitcoin. Porque como el Bitcoin, digamos, que ellos consideran original, el posta, que es BTC, cada vez está más lejos del Bitcoin que creó Satoshi Nakamoto. Entonces, es necesario que la gente olvide los orígenes. Aparte que el que cambien ponte que cambian el tamaño de bloque una sola vez, no implica que retomaron el camino correcto. Porque en el fondo, lo que quieren evitar cuando ponen este límite de 1 megabyte es una explosión de actividad. A lo que le temen no es a un número distinto, a lo que le temen es a la actividad. Y una vez que quitas esa barrera, aunque sea temporalmente, y traes ese montón de actividad, eventualmente vas a necesitar ser
por decirlo de alguna forma, pragmático o razonable al respecto. Y eso no implica que lo van a hacer de nuevo. Cambiar todo ese sistema de ideas no se cambia solamente con cambiar el número una vez. Capaz lo cambias a 32 megabytes. Al otro año necesitas quizás un tamaño mayor y no es solo eso. Vuelves a quedar con el mismo problema. Ahora Jeremy se ocupa exactamente de ese punto. Dice, pero, ¿qué pasaría si lo hicieran? Incluso en el escenario muy, muy improbable de que BTC aceptara aumentar el límite al tamaño de los bloques, quizás debido a un acortamiento brusco de la brecha con BCH, sin una crisis calamitosa, eso solo lo llevaría al punto en el que estaba BCH el 1 de agosto de 2017. BTC y BCH son ahora muy diferentes. Desde entonces, BCH ha ido avanzando cada vez más y BTC tiene un largo camino por recorrer. Una vez más, tengas en cuenta que todas las personas más comprometidas y más capacitadas en esta hoja de ruta ya están en la comunidad de BCH. Y la comunidad de BTC tiene un enorme déficit competitivo en estos conjuntos de habilidades. Escalado. Escalar a través de bloques más grandes es más sencillo que construir una Lightning Network funcional. Yo diría que, a ver, esto lo agrego yo, una cosa es posible y la otra es imposible. Es decir, podés construir una red Lightning, de hecho ya está construida, está hecha, pero no que sea funcional y que sea descentralizada, eso no es posible y fue matemáticamente demostrado. Pero escalar a través de bloques más grandes, dice, igual requiere mucho trabajo en la optimización del software de nodo, la infraestructura de soporte, las optimizaciones para la minería, la planificación de la capacidad de la red, etc. Tecnología. BCH siguió desarrollándose después de la división. AnyHedge, Cash Tokens, Flipstarter y otras innovaciones llevaron años de investigación, debates, coordinación, desarrollo y pruebas en el mercado. BCH Bull Sí, y sí. Moria. Por supuesto, BTC no ha comenzado este proceso de actualización de su cadena e incluso ha empeorado las cosas con cambios como Segwit y Taproot que llevaron al desastre de los ordinals. ¿Sí? Sí. Bueno, no vamos a explicar, pero Cash tokens, Flipstarter, todo esto, muchas de estas cosas son de código abierto y lo puedes copiar. La cuestión es que detrás de eso hay innovaciones en términos de códigos operacionales y todo eso que ellos rechazaron durante un montón de años. Se caería la narrativa, si comienzas a examinar estas cosas, se cae la narrativa de que BCH no ha innovado en absoluto, cuando de hecho cada cierto tiempo se han agregado características y se han agregado tras un proceso de debate de si esto realmente es necesario, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con esto. un debate que nos decía que era imposible, o sea que llegado a cierto punto ya está, esto se osifica. No, no es cierto, no es cierto. No, si están, cada año hay un debate entero de un año de todos los developers que están los más un año entero debaten para ver si se hace un cambio o no. Y antes de Blockstream también era así. Sí. Acá el problema fue desde el secuestro, no es que esto es algo inherente a Bitcoin. Sí, se pueden hacer cambios, se puede, digamos, si tiene sentido, si es razonable, se hace. Y a veces es indispensable hacer cambios. Claro. Cambios, tiene las dos alternativas. Una es comenzar ese proceso de debate. La otra es reconocer que Bitcoin Cash tenía la razón y intenta meter un paquete de actualizaciones convirtiéndote más hacia Bitcoin Cash, pero entonces la gente verá y dirá, oye, tal vez Bitcoin Cash era en un principio lo que tenemos que ni siquiera eso es posible, porque no basta con hacer actualizaciones, vas a tener que quitar cosas que ya están. Agregar. Claro, ¿sí? cosas que no son compatibles. Sí. Y claro, por eso hablo de un paquete de adaptación, pero la gente se da cuenta de que el rey está desnudo una vez que tienes que admitir esa derrota. Sí, pero además, ¿qué gente está de ese lado? Cuando vos propones eso, automáticamente vas a tener un rechazo. Esto es un poco lo que dice Jen. Pero dice, aún así tenés este problema. Quiero corregir a lo que dije recién. Cuando dije que estamos a favor de los cambios, esto lo explicamos la vez pasada, cambios que preserven el sistema de incentivos sin el cual Bitcoin no se sostiene a largo plazo. ¿sí? Esto es, porque ellos sí hicieron cambios, no es que no hicieron cambios. Sí, bueno. O sea que los cambios que hicieron fueron cambios que garantizan la destrucción de Bitcoin. La osificación, lo que ellos llaman osificación, no es algo gratuito. La osificación, por ejemplo, del tamaño del bloque en 1 megabyte es algo que tiene consecuencias. Lleva a la flexibilidad allí donde no debería haber flexibilidad. Por ejemplo, el límite de 21 millones de unidades. Es decir, lo que está osificado o no, en definitiva, es algo que deciden ellos, deciden los secuestradores.
y los secuestradores van a seguir teniendo el control mientras Bitcoin no se use masivamente como efectivo electrónico de persona a persona. Imagina un futuro en el que tenés a los mineros procesando bloques de millones y millones de transacciones. Cuantas más transacciones, mejor para ellos. De ahí el interés que van a tener, lógicamente, para financiar el desarrollo de vuelta, sin tocar el sistema de incentivos. La osificación no es algo necesario ni algo deseable. La osificación yo diría que ni siquiera es posible, por lo menos la completa osificación del software. El software lo que hace es implementar una idea, no es la idea misma. De hecho, a menudo tiene que actualizarse precisamente para preservar esa idea. Fíjate, ahora, en el ejemplo que da él, esto de Segwit más Taproot, es lo que permitió que ese espacio supuestamente precioso para transacciones, solo para grandes entidades financieras, qué sé yo, está lleno de monos. O sea, se convirtió en ni siquiera un depósito, porque te dicen que es un depósito de valor, no es una moneda, no es un medio de intercambio, es un depósito, pero es un depósito de monos. Porque muchas veces el bloque Bueno, entero... pero hay gente que por ahí valora, el valor es subjetivo, hay gente que ya sé. valora mucho los Pero digo, monos. pero lo que te decían ellos es, este espacio está reservado Y los que fuman tienen más valor todavía. para grandes Sí. transacciones. No te decían que era un espacio destinado a monos. Pero Claro. hoy tenés bloques llenos de imágenes. Sí, sí. Me Y pregunto esto se debe si... a cambios que hicieron ellos que se les filtró, pero evidentemente no tienen un proceso como para determinar si estos cambios... a ver, Cuando eres sectario no porque puedes tener ese proceso. hay gente que lo advirtió, ¿eh? No, Sí, no sí, es pero que no esto escucharon. sorprendió a todos, pero hacen lo que quieren. Bueno, Me pregunto si alguien paga sus impuestos con ordinals, si sería un monotributista. Ok, podemos continuar. herramientas. Todo lo relacionado con la escalabilidad y la tecnología de BCH, herramientas y bibliotecas para desarrolladores, es otra gran capa de trabajo duro. La escalabilidad y la tecnología en general requieren trabajo más allá del nivel de protocolo, ¿sí? Y ese trabajo no es rápido ni barato de coordinar en un ecosistema descentralizado. Y esto, lo que él te está diciendo es, de vuelta, es lo que vos decías también, Luis. No se trata solo del tamaño de los bloques, ¿sí? Y por eso yo creo que los fundamentos, se puede decir que los fundamentos en BCH son cada vez más sólidos. Hay una base que vos necesitas para que la actividad, pero no se trata solo de tener actividad, sino de que esa actividad pueda seguir incrementándose. Entonces, tenemos en BCH ahora un aumento significativo del número de transacciones, pero ahora con esto de Moria, esta de MUSD, esta stablecoin Stablecoin. sobre colateralizada, qué sé yo, podría ser el punto de partida de mucha más actividad, pero no le tenemos miedo a eso porque nos estamos preparando Hay durante gente trabajando hace mucho tiempo años. ¿Sí? para aguantar Exacto. Y el estrés. vamos a tener acá, tenemos ya DeFi, pero ahora esto podría darle un gran impulso. Porque el DeFi depende muchas veces, o depende, digamos, en gran medida de una stablecoin. Y eventualmente no solamente de una stablecoin atada al dólar, o sea, podrían ser sintéticos, o sea, tokens que representan otro activo. Todas estas cosas, cuando esté integrado a las wallets, va a ser todo instantáneo, todo fácil, todo libre de fricción, con tarifas despreciables y todas estas posibilidades, toda esta utilidad, sin salir del ecosistema. Esto es clave porque si vos sos el único proyecto que está centrado en la creación de una economía paralela y además tenés esto, no estás en una especie de otra dimensión donde todas estas cosas pasan, pero no impactan en la vida diaria. Vos podés salir de DeFi, pegar la media vuelta y usar tus BCH. Yo creo que la gente no tiene idea de lo que está pasando, no se hace una idea de todo lo que hizo falta para llegar hasta este punto. Porque fueron muchos años de gestación, por un lado, y no todos están prestando atención, y muchos años de censura y de silenciar. ¿Viste? Decir, macho, no, sí, todo esto que ustedes dicen que es imposible, y Satoshi decía que sí es posible, bueno, Satoshi tenía razón, sí se puede, pero no solamente te dice Satoshi tenía razón, lo estamos haciendo. Y recién ahora hay gente que se está dando cuenta de esto. Sí, Luis. Y no solo DeFi, o sea, por ejemplo, sobre la actualización de BCH que se viene el año que viene, tengo entendido que se van a habilitar un montón de cosas que antes no se podían hacer y ahora se van a poder hacer. Y la actualización ni siquiera, por lo que he investigado sobre el tema, ni siquiera es que es una actualización súper compleja, es bastante sencilla, pero aprovechando todo lo que se construyó antes.
Sí. Y eso va a habilitar cosas que personalmente no pensé que iban a llegar tan rápido Sí, incluso para los fanáticos de la privacidad extrema, sí, eso, Zcash y esas cosas. eso va a poder hacerse, pero va a ser opt-in, ¿sí? Para el que lo quiera. No va a ser como en las que llaman monedas privadas o que facilitan el anonimato, Tipo Monero. como Monero. Y tiene sus ventajas y sus desventajas. No es un tema para hoy. Claro, no, pero digo eso también en respuesta, porque al principio se hacía mucho la caracterización de que lo que se van a BCH es porque piensan que solo se trata de cambiar un número. Creo que con todos estos años hemos demostrado que nunca el planteamiento fue que con cambiar un número Sí, se es cierto. arregla el problema. Tengamos en cuenta que todo esto no fueron inventos, era potencial que estaba en Bitcoin. Esto de los opcodes ya estaba ahí, simplemente se reactivaron. Sí, no digo porque hay gente que cuando voy a decir, no, y esto fue cambiando, se asustan, como, bueno, estos tipos rompen todo, no les importa nada. No. Esto estaba ahí, estaba en los planes Claro, de Satoshi. sí. Sigue Jeremy, dice, finalmente, aumentar el límite al tamaño de los bloques no soluciona el problema social subyacente de BTC, que tiene un solo equipo de desarrolladores, Bitcoin Core, con un control dictatorial sobre el desarrollo del protocolo. En cualquier momento podría darse otro problema en el que ese punto central de control demostraría ser una debilidad crítica, ya sea intencional o no. Bitcoin Cash ya ha solucionado este problema con una capacidad probada para rechazar equipos de desarrollo si es necesario, como se vio con la bifurcación de BTC y más tarde con la bifurcación de eCash. Y esto también es algo que la gente me parece no valora, no entienden la importancia de esto, lo que implica y lo raro que es. Yo creo que, llamémoslo así, el sueño de Satoshi Nakamoto se está concretando. No de la manera en que pensábamos al principio que se iba a dar, pero bueno, rara vez las cosas se dan Y como bueno. uno. Sí, uno tiene que trabajar con lo que tiene. O sea, el ejército que tenés, las armas que tenés en el momento, no decidís vos. Son los recursos que tenés. Y no mucha gente está prestando atención, del mismo modo que no mucha gente estaba prestando atención, ¿sí? en los primeros años de Bitcoin. Pero acá, en este conflicto, como señala Jeremy en el artículo, el recurso humano es lo más valioso, Absolutamente. porque fue el recurso humano lo que sostuvo todos estos años Sí, y lo que tuvo, digamos, el coraje, sí. la consistencia, el convencimiento de ir por un camino y no desviarse, digamos, que tener el white paper como Podríamos estar pilar. hoy sometidos todos a Core o a Blockstream, como quieras llamar. ¿sí? Rahim es de la otra vereda, pero de él tomaría el término capital intelectual. Sí, Eso lo sí, sí. rescataría. Y esos que hoy son considerados renegados, el día de mañana son considerados, pasan a la historia como padres fundadores. Esto pasó un montón de veces a lo largo de la historia. En el momento, esos tipos que hoy recordamos como grandes próceres, estaban rodeados de enemigos mortales. La idea original era que Bitcoin, la idea original, digo, lo que se pensaba al principio y se discutía en los foros es, bueno, ¿qué va a hacer el establishment con Bitcoin? Bueno, algunos respondíamos a esta inquietud, Bitcoin va a ser tan atractivo que incluso el establishment, ¿sí? Porque el establishment no es como un bloque monolítico. Son tipos, son seres humanos con intereses propios. Incluso el establishment se va a ver en la necesidad de usarlo. Sí. Y aún si es en detrimento de su poder. La idea no era convertirlo en atractivo solo para el establishment, ¿no? Precisamente porque Claro, no puede usarlo el común de la gente. es la diferencia entre que el establishment tenga que adaptarse a ti, a que tú te tengas que adaptar al establishment, que fue lo que Exacto. terminó No solo pasando con BTC. esto BTC le da más poder y más control al establishment. No es solamente adaptarse al establishment, es darle una herramienta más. No. El La idea, Bitcoin de Wall Street. claro, era competirle al dinero fiat que ellos usan para robarnos, para vigilarnos, para controlarnos. ¿sí? Y esa idea sigue viva. No en BTC. Sí en BCH. Bitcoin hoy, Bitcoin Cash / BCH, es una inversión, sí, pero no es una inversión cualquiera. Es una inversión, yo diría, en tu futuro, pero mucha gente lo ve, yo no lo vería como desde el lado positivo, ¿sí? Sino desde lo negativo que te permite evitar. Mm. Si el futuro va a ser complicado,
Si en el futuro te van a poner más obstáculos al libre comercio, bueno, esta es una inversión en tu capacidad para comerciar sin interferencia estatal en ese escenario. Si a vos te interesa esto, entonces Bitcoin Cash es para vos. Si esto no te interesa, no es para vos. Pero es como decir que no te interesa ser esclavizado, te da igual. ¿Sí? Yo no creo que haya nadie escuchando este programa que le dé igual llevar cadenas o no. Bueno, yo creo que sí, porque cada tanto nos escribe algún bitcoiner en los comentarios. Sí, bueno, está bien, pero no son la mayoría. Digamos que no es representativo de la mayoría. Señores, ahora sí. Vamos a poner fin a este programa porque nos quedamos sin tiempo. Disfruten de lo que les queda de este fin de semana. Cuídense mucho y volvemos a encontrarnos cuando el domingo de la semana que viene. Pongan un like, compartan, difundan este contenido si les gusta lo que hacemos. Suscríbanse si no lo han hecho Comenten. y será hasta entonces.